Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar de nueva cuenta en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y tenemos el gusto de platicar con uno de sus catedráticos más distinguidos, el maestro y ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juan Luis González Alcántara, a quien mucho le agradecemos que se haya tomado este espacio con el tiempo apretado que tiene para platicar con nuestro auditorio sobre temas muy interesantes de ese tribunal en el que tú ya tienes un tiempo, eres uno de los magistrados más viejos, pues de mayor experiencia y muy reconocido, tienes una trayectoria de capacidad, de inteligencia y de limpieza y honestidad que te lo reconocen tus pares. Tú fuiste presidente de ese tribunal en otro tiempo años, sí. Y has sido muy respetado por el foro que integramos, la abogacía mexicana, como uno de los juzgadores limpios y verticales pues muchísimas gracias. Que hay en nuestro país. Gracias por la invitación. Es conmovedor estar en la Facultad de Derecho. Aquí estudiamos nosotros dos, fuimos casi coetáneos y compañeros de aquellas generaciones muy inquietas del 68 que están celebrando un aniversario más de ese gran movimiento estudiantil que nos tocó ver revelarnos al status quo del país. Muchas leyes se derivaron de aquellos movimientos y de la reflexión de, afortunadamente, de políticos como tú, que estuviste en el Congreso mexicano. Pero además, como funcionario público, hay que reconocerte a ti, tu paso por la Procuraduría, por los tribunales, por la Consejería Jurídica. Desde luego hiciste una gran labor y eres un extraordinario jurista. A ti también te reconocemos ampliamente. Muchas gracias, Juan. Yo he tenido la oportunidad de no perder contacto con mi universidad, la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde he venido trabajando desde hace muchos años. Y sobre todo poder combinar la labor del juzgador en el fuero común, afortunadamente en distintas materias, en la materia civil, en la materia familiar. Y la administración de justicia es fascinante, lo sabemos todos quienes hemos tenido que acudir a los tribunales. Pues desde luego es una oportunidad de servir a la sociedad desde una trinchera a veces incomprendida, muy criticada y sobre todo muy cuestionada por aquellas personas que no entienden el rol del juez. Yo te felicito a ti porque tú estás en los medios, tú tienes la oportunidad de analizar la legislación y con una visión muy objetiva das tu punto de vista que a veces no gusta. Nosotros como juzgadores pues hacemos hablar y transmitimos nuestras inquietudes en nuestras sentencias que no siempre les agradan a todas las personas. Pero es una oportunidad de servir a la sociedad. Nosotros creemos que hay un gran trabajo por hacer en todas las materias, ninguna es una materia que sea excepción. Hay una revolución en términos generales en los últimos 15, 20 años con relación a la oralidad, que nos permite una inmediación, nos permite acercarnos a la gente, nos permite explicarles las resoluciones de tal manera que las puedan comprender. Y lo más importante es hacer justicia y darles a las familias, a la sociedad mexicana, a quienes tienen la fortuna de vivir en nuestro país, la seguridad de que nuestras resoluciones pues son apegadas a derecho. Si bien el derecho cambia, es cuestionable, no a todos les gusta, es importante porque el derecho es el pilar que sostiene a esta sociedad. Exactamente, Juan. Juan Luis, muchas gentes, muchos observadores alejados de la abogacía, a veces piensan, digamos equivocadamente, que la abogacía es una disciplina artrítica y apolillada, que no cambia, que no se mueve, que no se transforma y nada más alejado de la realidad. Gentes de las generaciones nuestras, como tú, como yo, en este momento estamos estudiando por quinta vez nuestra carrera, porque todas las leyes, no solo con las que nosotros estudiamos, sino las leyes de hace 10 años, ya no existen.
Mis hijos, que son abogados muy jóvenes, estudiaron en una constitución que ya no existe. Claro. Y muchas de las leyes con las que estudiaron en el aula ya tampoco existen. Es decir, tenemos que transformarnos como sucede en muchas disciplinas, como sucede en la medicina, en la ingeniería, en las ingenierías, particularmente la electrónica, ¿verdad? Es decir, la robótica. Todo eso. En fin. Pero el derecho no es menor. Sin embargo, hay algo que me preocupa. Sí, señor. Y aprovecho tú que eres no solo un investigador, el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, sino un estudioso, un conocedor, pero además eres un humanista, que te viene de tradición familiar. Nuestros sistemas legales, nuestras leyes, cambian con mucho dinamismo, a veces con vertiginosidad, pero la abogacía, particularmente la mexicana, no ha cambiado con la misma velocidad. Rapidez, velocidad, profundidad. Y estamos frente a retos terribles de transformación que urgen para la abogacía desde la escuela de Derecho, el comportamiento, la ética, la capacitación permanente, hasta nuestras organizaciones, hasta nuestra organización gremial como abogados. ¿Qué hay de esto? Yo creo que hay mucho de cierto, hay ciertas áreas que debemos de conservar, como es la parte de la ética, esa no ha cambiado. Los principios están presentes, la lealtad hacia el cliente, la honestidad con la que se debe tratar a los clientes, la posibilidad en términos generales de satisfacer la demanda de la sociedad por una justicia mucho más adecuada a la realidad que tenemos. Pero yo creo que nos ha fallado la parte de la formación. Platicando con maestros eminentes de nuestra facultad, pues todos coincidimos en que estamos evolucionando muy lentamente. Si bien no evolucionamos, si no nos preparamos, tenemos que entender que la mayoría de las personas han sido formadas con sistemas de enseñanza repetitivos, en donde el mejor alumno era el que se podía aprender de memoria un código, ya no digamos la Constitución, que sabían los artículos al pie de la letra, que la jurisprudencia la recitaban y como se recitan las oraciones en la iglesia, pero desafortunadamente que no enseñamos a las personas a pensar, a razonar, a cuestionar, a buscar otras soluciones, y porque lo dice la ley, ya era palabra sagrada y intocable, era como los 10 mandamientos o como las normas que establecían las 12 tablas en el derecho romano. Nos ha faltado enseñarle al alumno a discutir, a presentar sus argumentos, a respetar la disidencia, pero lo más importante es actualizarnos. Nosotros nos formamos en una época en que pues todo era México y no había más que México. Éramos una sociedad brutalmente cerrada que repudiábamos la observación hacia el exterior. No teníamos la vocación por estudiar el derecho comparado, ver resoluciones de otros tribunales, fundar nuestras normas en experiencias de otras naciones. Nosotros repetíamos lo que había dicho Napoleón en el Código Civil de 1804 y el Código Penal, pues seguía repitiendo normas. Éramos lentos en la transformación y la adecuación de las leyes. Tenemos que entender que el mundo cambió, la apertura económica, la necesidad de actualizarnos en todas las áreas del derecho, pues nos obliga a estar más abiertos al cambio. Yo recuerdo que para mi familia el semanario judicial de la Federación era como la Biblia, que no teníamos que ponernos casi guantes para no maltratar las hojas. Así es. Las ediciones de Andrade, de esas hojas sustituibles, que eran carísimas. Carísimas, se perdían en el correo, que no era siempre eficiente, que la gente no estaba actualizada en cuanto a los cambios de leyes. Pero ahorita la informática es formidable. La apertura que hemos tenido desde la Corte, por ejemplo,
en el caso de poder consultar la jurisprudencia, ver las resoluciones. Que Eso nos trae uno todas las leyes y la jurisprudencia en el teléfono, ¿no? Yo hablo en clase y pregunto algo y los alumnos andan comprobando hasta dónde les estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Sí. Están verificando a los maestros, nos están cuestionando. Eso nos hace entender que todo ha cambiado y cambió la forma de enseñar, cambió la forma de ver las resoluciones extranjeras. Ahorita estamos siguiendo qué va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, leemos las resoluciones del presidente, del juez Ferrer MacGregor, o estudiamos las resoluciones del Tribunal Constitucional alemán, o qué están diciendo en los Estados Unidos con relación al matrimonio de personas del mismo sexo. Tenemos un panorama casi universal, y no solamente México es el ejemplo, sino todo el mundo se ha abierto, y ahora cuestionamos todo. Nosotros teníamos la autoridad del libro, de la cátedra, del maestro sabio, pues que venía repitiendo las cosas permanentemente, que no teníamos sistema sino de enseñanza del catedrático que llegaba a exponer un tema que había repetido 20, 30 veces, 40, 50 veces y que ya no preparaba su cátedra. Ahora vemos que tenemos que plantearles problemas a los alumnos, tenemos que enseñarles a seguir procedimientos, esas clases distintas de las que tenemos. Nosotros llegamos a una universidad en donde las aulas albergaban pues 90, 120 alumnos. Los alumnos no oíamos lo que decía el maestro, nos concretábamos a leer y a estudiar un resumen y a tratar de aprendernos de memoria. Pero ahora ante la dinámica didáctica, y en el caso de la Facultad de Derecho, que ha cambiado recientemente los planes de estudio, pues van más enfocados al aspecto práctico. Y si bien no tenemos una colegiación obligatoria porque hay sus pros y sus contras, tenemos que examinar a los maestros. En el siglo XIX, pues alguien que quería litigar, aunque se hubiera formado en Yucatán, tendría que pasar un examen en el Tribunal de la Ciudad de México. Claro. Y la Corte no aceptaba litigios de cualquier persona, tenía que comprobar su conocimiento. La formación jurídica se fortalecía a través de las clases extracurrículum de una academia teórico-práctica, en donde los jueces acudían a exponer los temas, había concursos para ver cómo se solucionaban los problemas, y la vida era más o menos lenta. Ahorita es de una dinámica brutal. Todos estamos viendo las ponencias de los señores ministros con relación a una ley de seguridad nacional que resulta cuestionada cuando antes nadie cuestionaba esas cosas. Está por votarse y parece que va en un camino de fracaso, ¿verdad? Sí, claro, en donde la autoridad moral de algunos ministros, de casi todos los ministros, pues nos permite tener la seguridad de que nuestro máximo tribunal es un tribunal brutalmente activo, en donde sus temas que nos afectan a nosotros directamente, pues nos permiten reflexionar, y esos jueces del Tribunal y de la Suprema Corte, de los ministros de la Suprema Corte, nos permiten tener confianza en que nuestras instituciones están evolucionando afortunadamente muy rápidamente, y podemos estar o no de acuerdo con ellos. Yo recuerdo una resolución que me impactó mucho, una gran discusión que hubo con relación a la píldora del día siguiente que impacta la vida sexual de los adolescentes. Sí. Podemos estar o no de acuerdo con eso, pero el hecho de que nuestros tribunales federales se metan a reconocer esas cuestiones es muy importante. A mí me tocó ver... Porque son cosas que existen. Que existen y que no habíamos visto. Y no puede la ley decir, no existe. No existen. La materia familiar, que es en la que estoy yo inmerso actualmente, pues es una muy diferente a hace 20 años. Nosotros veíamos los juicios de divorcio, que es, pues tardaban años, 15, 20 años, y la gente no lograba ahora el demostrar. Divorcio incausado en la Ciudad de México pues es rapidísimo. Y que a fuerzas te vas a divorciar porque no puedes obligar a una persona que esté casada. El cuestionamiento de la Corte, por ejemplo, en el sentido de que no se necesita esperar un año para pedir el divorcio, que lo pueden hacer casi el mismo día en que se están casando, pues ya nos jaló el tapete. Antes éramos muy respetuosos de la atribución de la paternidad a la mujer casada. Ahora no, a través de pruebas científicas del ADN se comprueba la paternidad, los juicios de pensiones alimenticias y la compensación que ha sido
ratificada por la Corte con relación a las personas que en otra época se quedaban sin nada. Todo está cambiando, el orden de los apellidos, por ejemplo, la posibilidad de oír a una persona cuando va a ser interdictada, de limitar hasta dónde vamos a poder manejar sus cuestiones, la obligación de las instituciones de seguridad social como el Seguro Social y el ISSSTE para proporcionar pensiones a parejas del mismo sexo, el hecho de poder demandar alimentos en relaciones de concubinato, pues nos sorprende, nos deja a todos... Pero existe. Existen. Hay un cambio de las materias que tenemos que estudiar, de la forma en que tenemos que abordar los temas, de que podemos seguir las discusiones en el Congreso, de ver cómo se aprueba una ley en las cámaras de diputados, senadores y en los congresos estatales, para saber que se está haciendo bien una cosa o no. Jamás podíamos nosotros pensar en saber hacia dónde iba el criterio de los legisladores. Si no ibas y te metías a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados y estabas en tribuna viendo por dónde iban las discusiones, pues no tenías, pero ahorita las sigues a través del canal del Congreso, del canal judicial, sabes por dónde van las resoluciones. Y este mismo medio que estamos teniendo tú y yo ahorita, pues era impensable hace 20, 25 años. Tú tienes la capacidad de estar con tu auditorio, de oír las inquietudes, de resolver las preguntas que tienen, pues es un medio de comunicación distinto. Yo recuerdo... Y vuelta lo mismo. Y vuelta lo mismo. Nuestro auditorio te está viendo en su hogar. Y te está cuestionando. Pero te está viendo también en la calle, en su tableta o en su teléfono. Es decir, ahorita te están viendo en la calle. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros nos habíamos acostumbrado a pues no conocer a las personas, y a ti te vemos frecuentemente y te escuchamos, y si no te entiendo, regreso la filmación y puedo ver el programa cuantas veces quiera. Sí, es una forma didáctica de enseñar, de formar, de transmitir el conocimiento jurídico totalmente distinta a la que existía cuando nosotros estudiábamos. Antes, pues desde luego, ¿quién pensaba que pues, las películas, ahí teníamos que tener las videocaseteras, las Betamax y todas esas cosas? Ahora ya no existe nada. No, ahora ya nada. Y yo cuando veo a mis alumnos que me bajan las resoluciones de la Corte Penal Internacional y me dicen cómo se están planteando las cosas o los cuestionamientos que tiene el Congreso en Francia para discutir una ley o las discusiones que tenemos nosotros ahorita en México sobre las reformas legislativas para reestructurar el Estado mexicano, pues me parece que la sociedad está involucrada. Puede que no proteste abiertamente, pero que tienen conciencia de lo que nos conviene o no nos conviene. Y eso, desgraciadamente, también tiene sus aspectos negativos, porque la sociedad, a través de los medios, de repente juzga, y yo oigo a los comentaristas de la radio dictar sentencias en casos que pues no tienen el expediente completo. Y entonces la sociedad se hace a la idea de que pues se debe hacer o no hacer. Y el caso de Florence Cassés fue un caso mediático formidable, en donde no solamente la prensa mexicana hacía referencia, sino la prensa latinoamericana y europea. La francesa nos mencionaban en las primeras planas de los periódicos y revistas francesas. Y cuando dices tú que si estamos haciendo bien las cosas, yo creo que por lo menos en la Facultad de Derecho, que es de la que puedo hablar porque aquí estamos impartiendo clase, se ha hecho un gran esfuerzo, porque los maestros nos hemos obligado a capacitarnos, nos hemos obligado a actualizarnos. Ya no es eso de que ya tengo mi título y no me vuelvo a acordar de los libros. Yo creo que estamos demandando también como alumnos y como profesores a los alumnos, les exigimos mayor conocimiento y los alumnos nos exigen mayor conocimiento. Sí. Y hemos cambiado todo. Yo estoy muy contento de que me hubiera tocado vivir esta época del Internet, como la decías hace un rato, en donde pues en 20 años ya cambió todo. Tú puedes tener una biblioteca fantástica a través del acceso a libros que eran impensables. ¿Y qué tenemos nosotros? Pues tenemos que preparar mejor a las gentes. Yo tomé un curso en la Corte para juez de distrito, tardamos un año, íbamos un grupo muy reducido. Pues eso se ha multiplicado en las casas de la justicia de la Suprema Corte, en cada una de las entidades tienen bibliotecas, tienen
la difusión las de la casas cultura, de la las cultura casas de la jurídica, cultura ¿no? Que son formidables, en donde se puede ver qué está pasando, se tiene acceso a las resoluciones, como decíamos, a los proyectos de los ministros en forma casi inmediata. Y ahora con estas resoluciones que vemos que nos exigen dar a conocer las resoluciones en versiones públicas, quitando los nombres, los datos que identifican a la persona. Y podemos ver cómo también hemos hecho un mal uso de los sistemas de cómputo, en donde las resoluciones de la Corte de la Quinta Época eran de 12, 13 cuartillas, y ahorita pues nos dan sentencias de miles de páginas, que es mucho más difíciles de leer. Pero no obstante, hay ministros que tienen ya sus versiones para que las entienda la gente. El caso Ayadir, que era un caso de interdicción, fue muy interesante, porque el ministro Arturo Saldívar, que fue el ponente, señala que las versiones de las sentencias para agentes que tienen ciertas limitaciones deben de ser accesibles a su entendimiento, a su nivel de conocimiento. Claro. Entonces, eso rompe con esos esquemas que habíamos tenido durante mucho tiempo en la Suprema Corte, en donde utilizaban lenguaje, latinajos que nos gustan mucho a los abogados, que son totalmente prehistóricos, ¿no? O palabras en castellano, pero en castellano desuso. antiguo. Seguimos usando términos como foja y el acuo y el adquem y toda una serie de cosas que la gente dice, ¿qué es? Yo te digo, yo lo veo con gente de todos los niveles socioeconómicos que me dicen, ¿y ganamos o perdimos? La pregunta del justiciable, y el abogado tiene que explicarle que tiene que apelar, y eso. Sí, porque la sentencia muchas veces parece ambigua, ¿no? No se entiende, son farragosas, yo creo que son un lenguaje muy arcaico, utilizando una serie de gerundios, un esquema de resolución. Bueno, simplemente los resultados, penal, el actor probó su acción, el demandado no probó sus excepciones. ¿Quién ganó? ¿Cómo quedamos? Yo creo que hay mucho que hacer, y la sociedad nos está exigiendo a los juzgadores mucho mayor claridad y sobre todo resultados. Correcto. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos para seguir platicando con el magistrado Juan Luis González Alcántara.